¿sí? Primer paso para poder hacer uso de las funciones put y get. Bueno, antes que eso, permítanme. Eso de las funciones put y get son funciones de comunicación y que aparecen, vamos a ver luego en las instrucciones en las que dicen S7 Communication o S7 Communication. ¿Qué tienen de particular estas funciones put? Que estas funciones put se utilizaban anteriormente para comunicación mediante Profinet en los equipos 300 y 400 que todavía se programaban en un software previo a TIA Portal, que era Step 7 o Step 7, ¿de acuerdo? Entonces, digamos que son un tipo de funciones heredadas, sobre todo que se utilizan mucho si lo que queremos es migrar proyectos de PLCs antiguos a estos nuevos, ¿no? A las de PLCs de las series 300, 400 que no puedan trabajar en TIA Portal, eh, actualizarlos a una versión de TIA Portal, a lo mejor en otros modelos, sí, en los 300 que sí sean soportados en TIA Portal o incluso en las familias 1200 y 1500, pero bueno, nuevamente son funciones heredadas que ya se utilizaban antes, ¿sí? Tienen ahí ciertas particularidades, pero bueno, creo que es tan simple de entender. Vamos a verlo en un momento más. Bueno, yo digo que es simple, ustedes dirán si es simple o no, ¿no? Vamos a continuar. Bueno, ya tengo mis dos PLCs, ¿no? El PLC1 y el PLC2. Y vamos a hacerlo de bueno, se puede hacer de varias formas, ¿verdad? Yo lo que hago es irme a la vista de redes y conectar ambos puertos Ethernet de los dos PLCs para crear una subred. En este caso, esta subred se llama PN/IE-1. Bueno, creo que luego aparece como Profinet IE-1, una cosa así. Pero bueno, lo que se hace simplemente con este arrastrar y soltar de puerto a puerto es crear una subred, así se le llama, ¿verdad? Una subred de Profinet, y ya con eso. Pero esto se puede especificar de forma manual, pero no lo voy a ver, ¿de acuerdo? Sí, se puede especificar de forma manual, no tiene tampoco mucha complicación, pero bueno, lo vamos a hacer como lo hemos hecho siempre. Ahora, una cosa importante que tengo que hacer antes de programar, ¿sí? Es que, por ejemplo, voy a mostrarles la función put, recordando, pues, put tiene un significado del inglés bien simple, que es poner o colocar, ¿de acuerdo? Es una función que se llama put porque lo que va a hacer es tomar de un PLC, digamos el PLC que tiene los datos de origen, ¿sí? Va a tomar esos datos de origen y los va a poner o colocar en otro PLC. No sé si esto quede claro. O sea, los va a poner o a colocar en un área de memoria de otro PLC, ¿de acuerdo? O de otro controlador. En este caso vamos a decir que la función put la vamos a poner en el PLC1, ¿sí? Y este va a colocar obviamente datos en la memoria del PLC2. Ahora, ¿qué característica debe cumplir este PLC2? La siguiente, le voy a dar doble clic, ¿sí? Le voy a dar también doble clic aquí y en la vista general, ¿sí? Vamos a ver aquí en general, tengo que habilitar una opción. ¿Una opción de qué? Una opción de seguridad, de protección, ¿sí? Los PLCs, no solo por el hecho de que tengan un puerto Profinet, quiere decir que ya les puedo conectar cualquier dispositivo Profinet. Tengo que habilitar unas funciones de protección para que éste permita la interlocución, en este caso, de PLCs mediante funciones put o get, ¿de acuerdo? Fíjense bien, ¿dónde está eso? Si me voy aquí en general, ¿sí? Si le doy doble clic sobre el CPU, me voy en general, voy a encontrar aquí en las opciones uno que dice protección y seguridad, ¿de acuerdo? Y me van a salir varios, viene control de configuración, ¿sí? Recursos de conexión y el sinóptico de direcciones, ¿de acuerdo? Nada de eso vamos a mover. Por ejemplo, el de control de configuración, pues aquí me iría a permitir la reconfiguración del dispositivo mediante programa de usuario. Pero y aquí en protección y seguridad, sí, perdón, era protección y seguridad, no es cierto. Protección y seguridad. Y está este nivel de acceso, que ese luego lo vamos a ver cuando trabajemos con pantallas y con servidores OPC. Vamos a ver esto. Pero me voy aquí a donde dice mecanismos de conexión y me dice permitir la conexión o el acceso vía comunicación put-get del interlocutor remoto. ¿Qué quiere decir esto? Simplemente que en el segundo PLC, volviendo aquí, ya lo habilito nada más, le doy seleccionar, ¿sí? Lo que quiere decir es que de esta vista de redes, en este PLC, que es donde habilité esas funciones de interlocución, lo que va a permitir es que cualquier dispositivo que utilice funciones put o get pueda
poner datos en este, simplemente. O sea, es como un candado, o digamos, sí, como un candado o un permiso para poder escribir datos en la memoria de este PLC. Entonces, en este tengo que habilitar nuevamente aquí en permitir acceso vía comunicación PUT-GET. Por lo pronto para PUT. ¿Por qué para PUT? Pues, nuevamente, si aquí es donde voy a programar mi función PUT. Y lo que quiere decir es que va a poner o colocar datos en otro elemento, en otro dispositivo dentro de mi red, pues el dispositivo en el cual deseo colocar los datos tengo que habilitarlo, ¿no? Para que lo puedan escribir, para que puedan escribir en él, ¿no? Ahora, si la función fuera get si yo en lugar de utilizar una función put, sería get. Get es tomar, ¿no? Es como, get es tener, tomar, ¿sí? Agarrar, ¿sí? Si yo, por el contrario, utilizar una función get en este PLC1, lo que quiere decir es, bueno, voy a tomar datos de aquí, pero van a ser escritos en mí, ¿de acuerdo? Voy a tomar datos de ti, pero van a ser escritos en mí. ¿Qué es lo que se tendría que hacer? Bueno, igual lo mismo, ¿no? En este PLC1, fíjense bien, en el PLC2 está permitido el acceso para que sean escritos datos. Si yo voy a utilizar la función get, tendría que ponerme en el PLC1 y permitir el acceso vía get, ¿de acuerdo? Porque si no vas a decir, bueno, sí, voy a tomar los datos de contigo, pero no tengo permiso para escribir en mí mismo. Y bueno, suena un tanto absurdo, pero así es, ¿sí? ¿Se entiende esto que les trato de decir? Dependerá de la función que se utilice, cómo se tenga que habilitar. Si ustedes no se la quieren complicar demasiado, pues habilítenlo en ambos y se acabó, ¿de acuerdo? O sea, lo habilito en los dos. Por lo pronto yo quiero decirles nada más que se puede únicamente para la función put habilitar en el dispositivo donde yo deseo escribir, ¿sí? Y en el otro no es necesario que yo lo active, ¿de acuerdo? Vamos a continuar. Eso es nada más en cuanto a lo que tienen que configurar aquí en la vista de redes y respecto a los dos dispositivos. Voy a ir aquí al primer PLC, que es donde voy a tener la función put. Vamos a ir a los bloques de programa, ¿sí? Voy a darle aquí en main, ¿de acuerdo? O sea, para escribir un programa, el programa principal o el bloque de organización, en el bloque de organización 1, que es un bloque de repetición, ¿verdad? El programa principal y de ejecución cíclica. Y nada más vamos a insertar aquí la función put. Ya sea que den aquí en cuadro, insertar un cuadro, ¿verdad? Un cuadro vacío, o que lo busquemos acá en las instrucciones. Bueno, yo lo he estado haciendo de esta forma, ¿verdad? Inserto un cuadro vacío y pongo el nombre de la función, ¿verdad? Put. Pero esas funciones, lo que les mencionaba hace un momento, es que se encuentran, ¿sí? Se encuentran perdón. Quiero borrarlo y no puedo. Mira. ¿Cuántos ingenieros se requieren para borrar una función? Se encuentran aquí en las instrucciones. Cuando ya se abre el main UV1, del lado derecho se ponen las instrucciones que tienen los PLCs, en este caso el 1200, y hay varios, ¿verdad? Los favoritos, que son los de toda la vida, las instrucciones básicas, que sería donde se abre por defecto, donde vienen las operaciones con bits, temporizadores, contadores, transferencia, comparación, etcétera, ¿sí? Y instrucciones avanzadas, bueno, me voy hasta donde dice comunicación, y esas funciones put y get es donde dicen comunicación S7 o S7 communication, algunos que traen el software en inglés, ¿sí? Entonces aquí es donde se encuentran. Si yo lo despliego, pues tengo las funciones put y get. Y de hecho aquí da la descripción, ¿no? Bueno, da la descripción de lo que es cada una de las funciones, y simplemente me dice que get, leer datos de una CPU remota, es decir, está una CPU en otro lugar y yo leo datos de ella y los coloco en mis áreas de memoria. Y put, que es lo que vamos a ver en este momento, es escribir datos en una CPU remota. Básicamente eso es lo que les trataba de mencionar yo hace un momento. Y estas dos, les digo, son funciones heredadas desde Step 7, o desde Step 7, ¿verdad? Vamos a poner la función put, ya sea que la pongamos así con un cuadro vacío o se arrastre de aquí de las funciones de comunicación, y va a solicitar un bloque de datos de instancia. Rápidamente lo voy a dejar así con ese nombre, ¿sí? A poner putdb, ¿sí? Y se genera esta función. Está medio rara tal vez, pero bueno, no tiene mucha complicación. ¿Cómo se configura de manera sencilla? Todas las funciones que encontremos aquí en TIA Portal, jóvenes,
que tengan esta como cajita de herramientas color azul, ¿sí? Y bueno, esta es de diagnóstico, ya sabemos lo que es online y diagnóstico, sería básicamente lo mismo. Y ponerte en línea con en el PLC donde estás programando esta función y saber cuál es su estado de conexión, ¿de acuerdo? Pero los que tienen esta caja de herramientas van a tener siempre una configuración, ¿sí? Un asistente de configuración. Si yo le doy a clic, se va a abrir esta ventana, ¿verdad? Que se encuentra acá abajo. La voy a hacer un poco más grande y se configuran básicamente dos parámetros. Uno son los parámetros de conexión y los otros se llaman parámetros de bloque, ¿de acuerdo? En los parámetros de conexión, básicamente lo que le voy a decir, quiénes van a ser las computadoras que se van a estar comunicando. En este caso, cuáles son los CPUs o los controladores que se van a estar comunicando. Se le va a llamar local, obviamente al PLC en el que estamos programando la función put, e interlocutor, o en este caso, mi controlador remoto, el PLC o un CPU remoto, sería el interlocutor. De aquí, si le doy clic, se va a desplegar una lista de que de los dispositivos que estén conectados mediante una subred de Profinet a este PLC, ¿verdad? A la estación local. Entonces le voy a dar clic aquí y ahí me sale, ¿verdad? Puedo ponerlo sin especificar y hacerlo de forma manual, que es lo que yo les decía hace un momento, ¿verdad? Simplemente sabiendo la dirección de Ethernet del dispositivo con el cual deseo comunicarme, o ya como aparece aquí, ¿no? No, lo quiero conectar con el PLC2, que es un CPU 1214 ACDCRLY, ¿sí? Y se va a hacer, aquí si se fijan, se ajusta el nombre de la interfaz, ¿sí? Y las direcciones IP, todo se hace de forma automática. Entonces, si se fijan, ya se puso aquí una palomita, ya se puso en verde, de que, bueno, ya los parámetros de conexión quedaron bien. Los parámetros de bloque los marca bien, si no marca un error. Pero aquí sí tenemos que especificar varias cosas. Voy a explicar rápido esto. Estos primeros tres son importantes. Aparece este que es inicio de petición o request. ¿Qué es este inicio de petición o request? Es simplemente una terminal booleana, es decir, que acepta únicamente ceros o unos, que cuando se dé un flanco positivo, escúchenlo bien, cuando hay un cambio de nivel lógico de 0 a 1, lo que va a hacer es transferir, ahora sí, con la función put, transferir los datos de un área de origen, de un área de memoria de origen, hacia el destino, que en este caso es una CPU remota, ¿de acuerdo? ¿Dónde se especifican pues esas áreas de origen y de destino de los datos? La de origen que está en nuestro PLC local se determina en esta terminal, que es el área de escritura, área de escritura, perdón, ADDR-1, ¿sí? O de address 1 o dirección 1, ¿sí? Dice que son, aquí dice pues entradas y salidas, aquí es lo que dice básicamente que es entradas del PLC que va a recibir los datos de salida del que está enviando, ¿sí? Y luego viene el área de transmisión. ¿Qué es el área de transmisión? ¿De dónde voy a sacar yo los datos? Perdón, aquí el área de escritura es en qué dirección de memoria de la CPU remota voy a escribir los datos, primeramente. Y luego en este que dice área de transmisión o SD-1, lo que significa es, ahora, de los datos que voy a escribir en la otra CPU, ¿de dónde los voy a sacar? ¿De qué área de mi memoria los voy a obtener? ¿De acuerdo? Es básicamente eso. Si se fijan ustedes, bueno, aquí no, hasta ahí llega, luego vienen las terminales del lado derecho del bloque, lo voy a minimizar. Estas serían las de este lado, ¿verdad? Aquí está request, que simplemente es booleana, ahí lo dice. Cuando se dé un flanco positivo, lo que va a hacer es transferir lo que haya en ADDR1, más bien lo voy a transferir a ADDR1, la dirección de la CPU remota, cuando se dé el flanco positivo en request, lo que yo tenga en la dirección especificada aquí en SD1, que está en mi propio PLC, en este PLC que es el PLC1. Si se fijan, ahí no se mencionó esta terminal que es la de ID. ¿Por qué no se mencionó? Bueno, porque en esta terminal lo que se especifica es el ID de la conexión. No lo mencioné, pero ese ID de la conexión está aquí en los parámetros de conexión. Aquí dice ID de la conexión en hexadecimal, asignó la 101 para la conexión entre estos dos y eso es lo que se pone aquí en automático. ¿De acuerdo? Cuando se configura los parámetros de conexión. Ya lo que queda pendiente es esta, vamos a hablar en un momento más de estas dos, de las áreas de memoria de origen, perdón, que sería esta, y la de destino. Y del lado derecho se tienen estas, bueno, el enable output, que indica simplemente, indicaría la salida si está funcionando, si está habilitada la función, esas no vamos a hablar, pero están una que se llama done,
¿sí? Una terminal de salida de mi bloque que se llama DON, que es bool, es booleana, o sea, simplemente puede ser 1 y 0. 0 quiere decir que no ha terminado la transmisión, ¿sí? Y 1 quiere decir que ya terminó la transmisión, ¿de acuerdo? Viene error, también va a ser booleana, me parece, sí. Si está en 0, quiere decir que no ha habido error en la función put, en la de estar transmitiendo datos al otro PLC. Si hay un 1, quiere decir que se presentó un error. Y se tiene una terminal de status que, si no mal recuerdo, debe ser tipo palabra o tipo de 16 bits. De hecho, ahí dice, ¿verdad? Word, int, win, date, no sé qué más. Lo que quiere decir es que este status va a guardar en 16 bits, digamos, un código de error. ¿Sí? O sea, de lo que esté haciendo, pues no necesariamente error. Si está transmitiendo, aquí mandaría un código, no sé, el 0, si no mal recuerdo, en hexadecimal creo que es el 0700, una cosa así. O mientras está transmitiendo el 702, etcétera, ¿verdad? Estas las vamos a dejar por lo pronto así, sí. Son útiles, no quiere decir que no sean útiles. De hecho, generalmente estas terminales se asocian a un bloque de datos donde se están almacenando el estado de la conexión y de la transmisión de los datos. ¿Sí? Entonces, sí son útiles, pero por lo pronto nosotros no la vamos a usar. ¿De acuerdo? Vamos respecto a las áreas de memoria. Fíjense bien. Vamos a empezar con este SD1. Voy a dar clic aquí, voy a crear un bloque de datos. Se puede hacer de varias formas. Se puede generar un arreglo con datos. Nosotros no hemos visto todavía lo que es un arreglo. Se puede obtener los datos de origen, los que deseo enviar al PLC remoto. Los puedo obtener de un bloque de datos o incluso de mi tabla de variables, ¿no? Puede ser lo voy a hacer de la forma más sencilla que conozco, ¿sí? No digo que sea la más simple, simplemente la más sencilla que coloque aquí, en donde están bloques de programa. Voy a agregar un nuevo bloque y voy a crear un nombre, datos, no poner un datos origen, ¿sí? Y se va a generar un bloque de datos optimizado para Tiaporta. Aquí vamos a empezar con algo bien sencillo. Me voy a poner un dato, ¿sí? Dato 1, simplemente por darle un nombre, y voy a decir que es booleano, ¿sí? Voy a decir que es un dato booleano, ¿sí? Tipo bool. Bueno, vamos a empezar de una vez con un entero. Voy a enviar 16 bits de golpe, ¿verdad? Vamos a enviar 16 bits y puedo ponerle cualquier valor de arranque. El valor que pone por defecto es 0, pero pudiera darle cualquier valor entre menos 32.678 y 32.667, que sería pues el rango de los 16 bits, ¿verdad? En decimal. Digamos que ponemos, no sé, cualquier valor, un 9000, que está dentro del rango, y nada más, ¿verdad? Tiene un valor de arranque, tengo un bloque de datos, veámoslo como una caja o un contenedor, que adentro tiene un dato de 16 bits que se llama dato 1, pero pudiera tener más, ya lo habíamos mencionado anteriormente, ¿sí? En este caso tiene un dato de 16 bits, el cual ya tiene un valor previamente guardado, un valor de arranque que sería un 9000 en este caso en decimal, ¿de acuerdo? Vamos a dejarlo así por lo pronto. Entonces ya tenemos uno que se llama datos origen. ¿Y qué es lo que se hace en esta función? ¿Sí? Bueno, pues poner los datos de origen. ¿Cómo se ponen los datos de origen? Ah, bueno, bien simple. De aquí ya sea que si maximizo a este, digamos, lo saco de ahí, ¿verdad? Y lo puedo hacer de la siguiente forma, ¿verdad? Simplemente arrastrarlo y ponerlo. ¿Sí? Datos de origen. ¿Sí? Otra forma, pues, es especificar el bloque de datos, ¿no? En este caso es un bloque optimizado y lo que tendríamos que hacer en realidad, pues, sería básicamente poner el direccionamiento simbólico de ese bloque de datos, ¿verdad? La otra sería, pues, simplemente escribirlo, datos origen punto dato 1, y ahí está, ¿sí? Esas son las dos formas. Ahora, no voy a hablar de bloques de datos estándar o no optimizados, porque ahí sí tendríamos que hacer el direccionamiento que les mencioné en clases anteriores. Me parece que era poner db.dbw, no sé qué. Vamos a dejarlo así, de la forma más sencilla que se pueda, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que estoy diciéndole con esta función al PLC? Esta función, recuerden, está en el PLC1 y este bloque de datos también está definido en el PLC1. Lo que se está diciendo hasta este momento es que
El identificador, bueno, ya ahí dice la identificación de la conexión entre los dos, es el 101. Y que los datos de origen, o sea, los que voy a enviar, o los datos, la fuente de donde voy a enviar los datos al CPU remoto, se encuentran aquí en donde esté lo que esté especificado en SD1, que está en mi bloque de datos que se llama datos origen, y lo que voy a mandar es el dato 1. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿No? Bueno. Lo que sigue sería, pues, me voy a ir nuevamente aquí al asistente, ¿sí? Al asistente de configuración, me voy a ir aquí a los parámetros de bloque, ya quedó aquí especificado. Noten que tiene otros dos campos, que es longitud y tipo de dato. Aquí se le da el tipo de dato y la longitud. Bueno, no voy a entrar en muchos detalles de estos. Básicamente, cuando ya le estoy poniendo el origen de los datos, que en este caso es un dato de 16 bits que se llama dato 1, que está contenido en un bloque de datos que se llama datos origen, ya le estoy diciendo básicamente eso, ¿no? Estoy enviando un dato de 16 bits. O sea, ya le estoy diciendo que es un dato de 16 bits, que por ejemplo sería Word. Pero si yo lo pongo así, dice, si aparte que lo pongo aquí, lo vuelvo a especificar, fíjense bien que me va a marcar un error de sintaxis, porque lo que estoy haciendo es utilizar un puntero, pero un puntero a una dirección simbólica que ya no tiene sentido en este caso, ¿sí? Entonces, por eso nada más, no me pregunten todavía por qué, espero luego lo podamos aclarar esto, ¿sí? Cuando hablemos de punteros, ¿sí? Sería dejarlo así en blanco, ¿verdad? Ya le estoy diciendo que es un dato, ya le estoy, aquí en esto que está arriba, ya le estoy especificando prácticamente estos dos, ¿sí? Ahora, acá sí, ¿sí? ¿Dónde voy a escribir? ¿En qué parte voy a escribir los datos? Ah, bueno, esta donde dice ADDR1 ya no es en mi PLC, ¿sí? Ya no es en el PLC donde estoy escribiendo, sino en el CPU remoto, en el otro PLC, ¿sí? En este caso en el PLC que no tiene la signal board. Ahora aquí dices, ¿dónde deseo escogerlo? ¿Dónde deseo escribirlo? Más bien, ¿dónde deseo colocar esos datos? Y ahí sería, pues, a decisión tuya, ¿no? Ahí sería a decisión tuya en el área que más te guste. Bueno, en el área que más te guste, entre comillas, porque creo que la única que puedes utilizar es el área de marcas, el área de las M's, ¿de acuerdo? No puedes colocar directamente a las entradas ni a las salidas, creo. No lo he intentado, pero generalmente se hace de esta manera. O sea, lo pones, digamos que a M0.0. Creo que ese era el error la vez pasada. Aquí yo ponía especificado un byte. No, tienes que especificar el bit de inicio, ¿sí? De donde quieres colocar los datos. En este caso yo le voy a decir que en M0.0, ¿de acuerdo? En M0.0 quiero colocar en M0.0 del otro PLC. Quiero recordarles esto, ¿sí? Voy a volver, yo sé que parecerá muy tedioso esto, pero a lo que estoy diciendo es, bueno, el bloque de datos está en este PLC. El programa donde está la función put está en este PLC. Los datos de origen que voy a enviar con la función put a través de Profinet hacia este están en este. Pero ahora, ¿en qué dirección deseo colocar los datos? Ah, bueno, ya le especifiqué en el ADDR-1 que en la M0.0 de este PLC, del segundo, de este, ¿sí? Allí voy a colocar los datos. Bueno, ¿y cómo puedo ver si los datos se están colocando correctamente? Bueno, vamos a ir al PLC2, ¿sí? Y no tengo que escribir ningún programa, simplemente para ver que se esté transfiriendo, voy a poner aquí en las tablas de variables, me voy a ir aquí donde dice variables estándar, y voy a poner la dirección, por ejemplo, el MW0. ¿Por qué no el M0.0, profe? Bueno, aquí le voy a poner no M0, aquí digamos datos recibidos, ¿sí? Y aquí voy a poner que es de tipo Word, porque voy a recibir un dato tipo Word, ¿verdad? Y el dato que se llama dato 1, que está en el bloque de datos, que se llama datos origen, es de 16 bits, ¿sí? Entonces aquí nada más, pues ya le selecciono correctamente que sea la MW0, ¿sí? Dicen, profe, pero acá en el main, usted puso aquí M0.0, ¿por qué si allá puso la MW0? No, es que aquí lo que dice, para poder escribir este puntero, que va a ser un parámetro de entrada, se tiene que especificar el bit de partida, digamos, a partir del bit M0.0, de ahí voy a escribir un dato, solamente uno, de una longitud de 16 bits, que es tipo palabra. Y fíjense bien,
se coloca esta cosa extraña. Esta cosa que está aquí es un puntero, ¿de acuerdo? Entonces ya, si se fijan, no hay ningún error de sintaxis, ¿sí? Pero ya le estoy diciendo que se va a poner en esta, ¿de acuerdo? Una cosa que pasa aquí en TIA Portal es que, a pesar de que ya especifiqué que va a ser en la palabra 0 del segundo PLC, ¿sí? Donde deseo escribir los datos, curiosamente cuando estoy escribiendo los parámetros de bloque en el PLC1 y que utilizo el área de destino, él no sabe qué es el área de destino y el tag lo asigna aquí a una variable de esta. Ya cuando aquí, ¿sí? Esta la especifiqué, pero en realidad yo no la estoy usando aquí, se refería a la del otro PLC. Simplemente la borro y no va a haber ningún problema, ¿verdad? No va a haber ningún conflicto. Vamos a cargar ya los programas, le voy a dar aquí clic derecho, voy a cargar hardware y software, ya lo saben, al menos una vez se tiene que hacer esto, ¿sí? Se le va a dar aquí seleccionar directo al slot 1 en el puerto X1 y nada más hay que esperar, me va a listar los dos, dice bueno, ¿cuál lo quieres cargar? En el 1, el programa del 1 lo quiero cargar en el 1, ¿sí? Recuerden que la primera vez casi todo este proceso es un poco lento. Bueno, compilar antes de cargar. Vamos a ver cuál es el error de compilación. Falta sistema de destino interlocutor. A ver. Vamos a compilar. Bueno, lo que pasa es que estuve trabajando con ellos la clase pasada. Supongo que se debe haber quedado ahí alguna configuración de conexión. Pues a la antigüita, jóvenes, ¿sí? Lo que les dije que no iba a hacer, lo voy a hacer. Bueno, lo voy a hacer rápido ya para no quitarles tanto tiempo. ¿Sí? Sí, miren, ahí tiene un programa. Sí, tiene un programa, pues supongo que es el mismo. Sí, ayer se lo estuve explicando a los del otro grupo. Es exactamente lo mismo. Entonces, voy a volverlo a poner. Sí. Vamos a cambiarlos nada más rápidamente. Les voy a volver a poner las mismas direcciones IP para nuevamente no causar conflicto. Los voy a borrar. Ya tenía un programa cargado, supongo que es lo que se está causando conflicto. No dejo compilar, quiero suponer que es eso. ¿Sí? Y voy a asignar las direcciones IP, ¿verdad? Bueno, una por una. Vamos a ver si con eso se soluciona el conflicto. Nuevamente aquí a online y diagnóstico, funciones, la dirección IP 192.168.0.101, sí, para el PLC1. La máscara de su red, ya se saben, ¿verdad? 255 3 veces. Y se le va a asignar. ¿Sí? Voy a ir con el segundo PLC. Voy a borrar. Cámara encendida para pedir el vuelo, compañero. Bueno, vamos a esperar, está un poco lento. Ya acabó, creo. Sí, le voy a dar a actualizar y tiene que salir únicamente a la MAC address de ese segundo dispositivo. Aquí está. Y pues, le voy a asignar la dirección IP que habíamos puesto, ¿verdad? En un inicio. 192,
168, 0, y este es el 102, ¿sí? La máscara de subred 255, 3 veces. Asignar dirección IP y ya no debería haber, ya están borrados los dos, ¿no? Ya no tienen ningún programa cargado previamente que pudiera estar ocasionando algún conflicto de comunicación. Si voy a actualizar dispositivos, ya van a salir los dos y los dos con sus bloques de programa vacíos, ¿verdad? Los dos con sus bloques de programa vacíos, obviamente con sus tablas de variables en blanco y todo eso, ¿no? A ver si ahora sí me permite compilar. ¿Sí? Bueno, pues no muestra nada, o sea, le doy y no muestra nada, quiere decir que están en blanco los dos. Por eso es una buena práctica, ¿no? Hacer eso siempre es lo que les comentaba. Voy a checar esta. Bueno, ahí está ya la conexión. Creo que, creo que no hay conflicto. Al menos eso pienso. ¿Sí? Vamos a dar compilar. Antes que nada voy a darle compilar. O sea, si no sigue dando el mismo error. Sí. Conexión 1. Parcialmente falta el sistema de destino del interlocutor. A ver, vamos aquí al main. No creo haber olvidado nada, pero... Ah, claro, sí. Ah, bueno, otra cosa también. Aquí voy a poner la I0.0, ¿sí? La I0.0 porque, bueno, tengo que... lo voy a hacer por lo pronto así, ¿verdad? Enviar, lo voy a poner aquí. Tengo que poner pues un bit, ¿no? Esta terminal, recuerden que esta de petición, de iniciar petición o de request, pues es un bit que cuando cambie, cuando haya un flanco positivo, va a transferir lo que haya en el origen hacia la dirección de destino. ¿Sí? Y lo voy a hacer, tengo un simulador de entradas, lo voy a hacer con un simulador. Vamos a ver si eso era el problema, ya no sé ni cuál es el problema. Tal no puedo hacer esto ni una sola vez. Así que vamos a dar por hecho que... Vamos a ver aquí cuál es el error. Errores al compilar el hardware. Vamos a ver cuál es el problema. No, pues este sí permite el acceso. Este no. Interfaz de Profinet. Pues deben de tener las direcciones asignadas correctamente nada más. La 101. Y el otro pues debe ser la 102, obviamente. La dirección de Profinet es la 102. La subred creo que está correcta. Bueno, voy a hacerlo de nuevo, la voy a borrar y la voy a volver a poner. Sí, no sé cuál haya sido el problema. ¿Sí? Y voy a volver aquí a mi programa principal y voy a ir aquí a los parámetros de conexión. No sé si aquí se movió algo, parámetros de conexión. No, pues sigue siendo lo mismo, jóvenes, creo. Se actualizó, sigue siendo la misma red. Ah, ok. A ver, voy a borrar esta. Voy a borrar la 100 y se supone que estamos con la 101, ¿verdad? Entonces debe de aparecer el 101 aquí, sí está. Vamos a ver si ese era el problema. Vamos a ver si ahora sí permite cargar o da un error de compilación. Bueno, era eso, que se había creado dos redes. Ya ven que les traté de explicar lo de que se puede hacer la configuración manual de la conexión de red, pero no era necesario si ya me enlistaba ahí el PLC que yo deseaba cargar. Bueno, era eso, ¿verdad? Tenía una conexión de más. Eso no les debe pasar a ustedes. Si ustedes inmediatamente seleccionan de ahí de los parámetros de conexión al PLC2, no se va a crear ninguna otra subred, entonces no van a tener este problema que su profe tonto tiene siempre, por andar queriendo explicar todo, ¿verdad? Cuando lo único que debería dejar es un tutorial. Y voy a cargar el hardware también. Voy a cargar el segundo PLC también.
Está cargando el segundo PLC, que básicamente no cargó ningún programa, solamente la tabla de variables, pues solo hizo rápido. Y vamos a ver si esto funciona, ¿no? Vamos a darle a arrancar los módulos, nada más para que... ¿Sí? Vamos a ver. Voy a quitar este, ¿sí? Voy a darle observar. Vamos a ver aquí lo que estamos haciendo con esta función put, ¿sí? Ahí se ve, está en falso, por lo pronto la entrada está abierta, el botón está abierto, no está enviando nada. Cuando se dé un salto o cuando se dé un pase de falso a verdadero, es decir, de estado lógico bajo a alto, este va a transferir lo que tengamos en origen, que es un 9000, al destino, que es esta, ¿verdad? Vamos a ver el destino que se encuentra en tabla de variables. Nada más noten una cosa. Este está en PLC1, ¿sí? Este que está aquí, el programa aquí dice PLC1 y la tabla, no, esta no es la tabla de variables del PLC2, perdón, la tabla de variables del PLC2 debe ser esta. ¿Sí? Esto sería el área de memoria, la tabla de variables de mi PLC2, ahí dice datos recibidos, ¿de acuerdo? Lo hago lo más compacto que se pueda para poder minimizar un poco más la ventana. Ustedes me dicen de todos modos si se ve o no se ve y se distingue. Vamos a dejarlo así. Y aquí también le voy a dar aquí en observar. ¿Sí? Los lentecitos es. Voy a ponerlo. Ahí están los dos. Pues lo que se espera simplemente es que cuando se dé el cambio aquí en esta terminal de request de 0 a 1, se transfiera este 9000 acá. Ahora, ojo, este 9000 lo puse en, creo que este 9000, no recuerdo si está en decimal o en binario, ¿sí? Habría que checar. Acá lo que me indica este 16 gato es que el dato se va a mostrar en binario. Si este es un 9000, ¿dónde debe ser un 9000 en decimal? Pues hará la conversión hexadecimal. O, bueno, antes que nada, si quieren le quito aquí la observación, creo que sí se puede poner el dato, no recuerdo si se pueda poner en... Vamos a dejarlo así, vamos a ver cómo funciona, ¿sí? Voy a dar, fíjense, noten aquí nada más la terminal, va a cambiar a true, ¿sí? Dice false, va a cambiar a true o a verdadero, y es cuando se va a hacer la transferencia de este dato de origen a esta área de memoria del segundo PLC. Ese es el equivalente, el 9000 en decimal, tiene como equivalente el 2328, el 2328 en hexadecimal. ¿Sí? Y para asegurarnos de que sí está haciendo eso, vamos a enviar un dato que ustedes conozcan. Sí, es más, vamos a poner aquí es donde se puede seleccionar, vamos a enviarlo en hexadecimal para que sea exactamente lo mismo. Vamos a enviar el FFFF, puros unos, ¿sí? Bueno, el FFFFF en hexadecimal, si lo pasamos a un dato entero con signo, pues sería el -1, es nada más eso, ¿verdad? Pero vamos a ver que allá sí se envíe. Ahí está, el FFFF. ¿Sí? Pudiera ser, no sé, cualquier número, el 0001. Cuando se da el flanco, transfiere el 1. ¿Sí, jóvenes? ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, profe. No, profe. Bueno, Profe. ¿cómo se hace para que esto se dé de forma continua? Porque ustedes dicen, bueno, pero en realidad lo que yo quiero estar enviando son los datos, porque la práctica será la misma que ya hicieron. Estar enviando los datos de las entradas físicas donde tengo mis dos pulsadores para el arranque o marcha y el paro de mi motor, que se encuentran en este primer PLC, enviarlos y en el segundo PLC encender el motor. Ah, pues muy sencillo. Para estar haciendo esto de forma continua hay varias maneras. Una es utilizar las marcas de ciclo, perdón, en este caso sí, las marcas de ciclo del PLC. ¿Saben de lo que les hablo, jóvenes, o no? Sí las habíamos visto con la maestra Aronoff. Exacto, bueno, esas marcas de ciclo es habilitar ahí un byte de marcas del área de las M's, donde se encuentran, digamos, unas señales de pulsos continuos, ¿verdad? Y que de una determinada frecuencia. Ahí vienen unas que clock de 1 Hz, clock de 2 Hz, clock de 10 Hz, clock de 0.5 Hz, etcétera, ¿verdad? Y es la frecuencia con la cual se va a estar conmutando una señal, ¿sí? La otra, y creo que pues, es la más adecuada, y digo creo porque
espero se entienda esto, ¿sí? Es utilizar este truquito, ¿verdad? Se pone un contacto normalmente cerrado, se utiliza el mismo, una de los parámetros de salida de nuestro bloque, que en este caso es el DON, ¿sí? Y lo que dice o lo que haría esto es lo siguiente. Va a esperar a que el DON, a que la terminal DON, recuerden ustedes que este contacto prueba si el bit es 0, ¿de acuerdo? El contacto cerrado prueba si este bit, que sabemos que es un bit porque es una variable booleana, es 0. Cuando es 0, se cierra y es cuando se da, pues, la petición, ¿de acuerdo? ¿Qué es esto? Bueno, putDBDone es que mientras esté ocupado, ¿verdad? Más bien, mientras haya terminado el envío, esta me parece que va a ser un 1, ¿sí? Más bien, mientras se esté haciendo el envío de datos, esta terminal DON está en 1. Cuando está en 0, es que ya no está enviando datos y que está listo para enviar más. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando este esté en 0, ¿sí? O cuando pase a 0, es decir, estoy enviando, espérate, ya no estoy enviando, inmediatamente vuelve a enviar. Esto se pone en 1, se da un flanco positivo y vuelve a hacer la petición y envía lo que hay en datos de origen a los datos de destino que están en ADDR1. Vamos a ver esto, ¿sí? Voy a compilar, bueno, voy a cargar nuevamente, si voy a cargar el PLC. De hecho, en el único que hice modificaciones fue en el PLC1, si se fijaron, fue en el bloque 1. Nada más lo cargo, ¿sí? Y ya va a estar enviando constantemente, bueno, digo, de forma muy rápida, no sé exactamente cuál es la frecuencia con la que se esté enviando esto, pero bueno, va a ser muy, muy rápido, eso sí estoy seguro que va a hacerlo prácticamente de manera instantánea, estar enviando siempre de forma instantánea. Le doy aquí en observar, ¿sí? Y nuevamente voy a poner aquí la variable, nada más para que vean eso, ¿sí? Ya vimos aquí el valor de observación, no sé si se puede cambiar. Aquí en propiedades. Ah, ya entendí. Perdón. Voy a también hacer un cambio aquí. En lugar para que salga el mismo dato que le estoy poniendo, pues acá lo puse entero, acá lo pongo entero, ¿no? Nada más para que me lo muestre como entero. Cuando pongo Word, lo muestra en hexadecimal, ¿de acuerdo? Entonces, a pesar de que son los dos de 16 bits, no es el mismo tipo de dato. Eso lo vamos a ver también luego, espero. Todo para luego, ¿verdad? Pero bueno, no es lo mismo, aunque son del mismo tamaño, un entero y uno tipo palabra, la representación del dato no es la misma. ¿De acuerdo? Entonces esto también lo tengo que cargar en el segundo PLC, nada más permítanme. Ya hice modificaciones en el segundo. Lo bueno es que esta carga se hace muy rápida, porque nada más estoy modificando la tabla de variables. ¿Sí? Y está, listo. Ahí está. ¿Sí? Tenía un 9000, ¿no? Voy a poner este, y ahí está. Está un 9000, se envió un 9000, se está enviando. En el momento en el que yo lo actualice aquí, fíjense bien, está un 9000 y como este está, aquí se ve de hecho que está cerrado siempre, pero está conmutando, está a la máxima velocidad de transmisión, ¿sí? Lo está haciendo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí si le pongo un 980, enter, lo cambia inmediatamente lo transfiere. Dice, no, pues no, que quiero mandar un 3455, enter, ahí está, lo transfiere. Aquí hay un pequeño retardo, obviamente, pero lo hace de forma instantánea. ¿De acuerdo? Eso es respecto a la función put. Ya no voy a ver más, ya se acabó, ya me pasé. Yo sé que es hasta las 8:40, pero yo tengo clase todavía en un momento más de electrónica analógica. ¿Alguna pregunta, jóvenes, sobre esta función put? No, profe, bueno, no importa, no. No. ¿Nadie? Bueno.